Y sin más, pues quiero dar la palabra a Nicolás Barroso, de EADS Casa Airbus, que nos va a exponer las necesidades o las perspectivas desde el punto de vista de lo que es el fabricante de aeroespacial, ¿no?, de alguna forma, o de vehículos aeronáuticos. Entonces, sin más, adelante. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, disculparme porque yo había tenido que estar antes aquí, pero estas cosas de la aviación son muy raras. Y yo volaba de Madrid a Bilbao y nos hemos tenido que dar la vuelta porque nos fallaba el tren de aterrizaje. Pero vamos, eso es normal, no ofrece ningún peligro y hemos tirado sin mayor problema. Hemos tomado un nuevo avión y aquí estamos. Tenemos soluciones para todo dentro de la aviación. La exposición que yo os quiero hacer es desde el punto de vista de ADS, pero realmente donde vamos a remarcar más la filosofía del tipo de innovación tecnológica y cuáles son las estrategias realmente que necesitamos dentro de las empresas tractoras aeronáuticas es de Airbus Military y de Airbus. En esta exposición os contaré un poquito cuál es nuestra idea de hacia dónde va el mercado y qué es lo que demandamos como industria, más que hablar sobre temas relacionados con mecanizado y tal, sino mucho más en el sentido de qué tipos de materiales necesitamos y cómo nos vamos a mover desde ahora hacia el futuro. Quisiera empezar enseñándoos esta foto. Esta foto es un hito en la industria española, en la industria europea, pero en particular en la industria española. Es el A400M en su vuelo inaugural, que fue el 11 de diciembre, y es el aeropuerto de San Pablo en Sevilla, y esa es la FAL de montaje final del A400M. El 400M ha tenido bastantes avatares a lo largo del tiempo. Voló, como veis, el día 11, la foto es real, creéoslo, y ha seguido volando desde entonces. Y las últimas noticias existentes sobre este avión es que los gobiernos compradores del producto han llegado a un acuerdo con EADS Airbus y van a asumir parte del incremento de precio. EADS Airbus asumirá otra parte del incremento de precio y el proyecto va a seguir adelante sin mayor problema. De hecho, el segundo avión volará dentro de poco. Y hay otros dos que están preparados, uno de ellos para ensayo, que será al que machaquen por ahí por el mundo, y el avión ya empezará su producción en serie. Hablando sobre nuevos productos, los nuevos productos para nosotros son, aparte del 400M, el A350. Antes, en la intervención anterior, he oído hablar sobre composites. Realmente, para nosotros, para la industria aeronáutica y para Airbus y las empresas que trabajan con nosotros, el tema de composites es esencial. Es el material estrella en la construcción de aviones y aquí podéis ver pues cuál va a ser en la sección 19, la última parte del A350. La particularidad que tiene esta parte del avión es que por primera vez la vamos a hacer en una sola pieza, no va a ser integrándola, sino que el objetivo es, y esta es una prueba, es un espécimen que ya ha llegado a la fábrica después de probarlo, todo está hecho de materiales compuestos y está hecha de una pieza, con lo cual hacia donde vamos y hacia donde queremos ir en el futuro es a trabajar en todos los sentidos con los materiales compuestos, es decir, que la industria, vosotros, toda la industria que esté trabajando con nosotros sea capaz de trabajar en el tema de composites. No solamente de composites se hacen los aviones, pero vamos, cada día se hará más. Hoy solamente se aplicarán materiales metálicos, pero materiales metálicos con ciertos componentes. Otro avión que para nosotros es importante y que también supone un hito importante, en este caso para la parte de Airbus Military, Airbus, la antigua Construcciones Aeronáuticas, es el avión tanquero. Este avión que veis aquí pues es un avión Airbus 330 y la particularidad que tiene es una modificación que se le hace al fuselaje y una modificación que se le hace a la parte trasera, donde se incluyen unos depósitos
y facilita el repostaje en vuelo de los aviones caza de los ejércitos. Ahora mismo el éxito de este avión, en particular del sistema, el sistema se llama el sistema Bomber, tiene la particularidad de que se ha conseguido vender en muy buenas condiciones a países como Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, el Reino Unido también tiene estos aviones, y hay un proyecto que comentábamos antes que puede tirar para adelante, que es también vendérselo a las Fuerzas Aéreas Americanas. Ya hemos ganado el concurso, lo que pasa es que está en litigio con Boeing. No sé cuántos de vosotros conocéis Airbus. Me gustaría que veáis qué es Airbus, así con grandes cifras. Airbus, dentro de lo que es el conglomerado de ADS, es la empresa principal, es la empresa que se dedica a la fabricación de aviones civiles en la parte de Airbus Operaciones y de aviones de transporte militar en la parte de Airbus Military, que es la parte de la antigua casa, de la antigua Construcciones Aeronáuticas. Realmente somos un mundo. Estamos en todas partes del mundo, somos más de 55.000 empleados ahora mismo. EADS tiene unos 118.000, es decir, que la mitad de la plantilla de ADS es Airbus. Estamos extendidos por muchas partes y hay ahora mismo 4 líneas de montaje final de Airbus en el mundo. Una está en Francia, en Toulouse, la otra está en Hamburgo, la tercera está en China y la cuarta está en España. Está en Sevilla, en San Pablo. Eso es un hito muy importante también para la antigua casa, el conseguir que la línea de montaje de un avión de la empresa Airbus se haga en España, en Andalucía. Esta es la familia de aviones de Airbus. Como dice arriba el texto, os tengo que pedir disculpas porque está en inglés, pero trataré de las cosas traducirla un poquito o contaros lo que está hecha en inglés, porque es una presentación general que hacemos a todo el mundo. Esta presentación también la tuvimos con la industria aeronáutica sevillana en el mes de enero, con lo cual está previsto también hacer lo mismo con la gente de la Junta de Castilla-La Mancha y cualquier otra zona de industria que haya dentro de España. Queremos que conozcáis todos qué es y qué supone en el mundo de la aeronáutica Airbus y, en particular, la situación que se puede producir en España. Como dice aquí arriba, pues cada 2,5 segundos hay un avión que despega y es de marca Airbus. Realmente tenemos una familia muy importante de aviones y los únicos que ahora mismo quedan por desarrollar y poner en vuelo son los aviones 350, que como veis están marcados en rojo porque todavía no han salido, pero algunos de vosotros habréis tenido la oportunidad de volar en algunos de ellos. Como cosa importante del 380, que es el avión que está en la parte superior derecha, es el avión más grande que se ha hecho en el mundo. Por el momento se han entregado 23 aviones y ya se ha conseguido que vuelen 2 millones de pasajeros en ese avión, en esos aviones. Las encuestas que se han hecho con los pasajeros es que es un avión cómodo, silencioso, despega fácilmente y funciona pues al gusto de todos. Vamos a entrar un poco en lo que nos trae aquí realmente, que es la parte de cómo vemos desde la parte relacionada con la cadena de suministros, con las compras de Airbus, cuál sería la situación futura. Para nosotros supone un importante sector la construcción de aeroestructuras. Como veis, en la parte de aeroestructuras nos estamos gastando aproximadamente en el año unos 5.000 millones de dólares. Esa es la parte derecha donde se ve la estructura. Después, lo que gana todo es los sistemas de motopropulsión, en el cual también sois partícipes algunos, puesto que fabricáis partes de motores, con lo cual siempre que esto se produzca, pues lo que estáis alcanzando es el entrar dentro de lo que es el sector aeronáutico. Nosotros ahora mismo tenemos 2.200 empleados en Europa que se dedican solamente a las compras, es decir, que tocamos todas las partes de los aviones y tenemos un amplio nivel de negocio en las diferentes partes del avión.
tenemos ciertos desafíos para nosotros. Para nosotros los desafíos, y queremos enmarcar esos desafíos en que quienes trabajen con nosotros trabajen también en esa situación. Estamos obligados por la situación global del mercado a cumplir unas obligaciones de offset con nuestros clientes, con lo cual tenemos que abrir mercados a países emergentes. Nos compran los aviones y también quiere fabricar parte de los aviones. Por lo tanto, ahí nos vemos de alguna forma en la obligación de dar trabajo a esas áreas. Necesitamos reducir los costes de los aviones. Los aviones cada día son más baratos porque la industria demanda aviones más baratos, porque el low cost nos lleva a que quien al final se lleva los aviones se los lleva porque son los que tienen más calidad pero tienen unos costes muy bajos. Eso nos obliga a los fabricantes a reducir sensiblemente los costes y buscar dentro del suministro global proveedores que sean tecnológicamente buenos y que sean baratos. Tenemos que dar acceso a nuestros recursos, es decir, potenciar que la producción no se tenga por qué hacer en nuestras instalaciones, sino que la producción salga fuera. Y también una cosa muy importante es que haya ingeniería fuera de nuestras empresas, fuera de Airbus, fuera de Airbus Military, fuera de la parte de defensa, fuera de la parte de Astrium, que cada día más las empresas que trabajen con nosotros asuman riesgos de diseño. Empiecen desde el principio hasta el final, desde lo que significa añadir el valor de investigar, ofrecer producto y ser capaces de terminarlo y entregárnoslo en el punto que lo queramos, bien como compañías independientes o bien agrupadas en un pool de empresas. Y, por supuesto, otro de los desafíos que tenemos, como es lógico, es la parte del risk management, que es la situación importante del cambio monetario. Nosotros facturamos en euros, compramos en euros y a veces nuestros clientes también les vendemos en dólares, con lo cual tenemos una situación en la que nos complica mucho el tema de estar comprando cosas en euros y tenerlas que vender en dólares. Por eso nos vamos a economías que sean emergentes, porque ahí nos encontramos con precios más baratos. Pero eso no significa que para nosotros sea la panacea de irnos fuera, sino tenemos que encontrarlo dentro, y tenemos que encontrarlo dentro de Europa, pero a precios competitivos y ofreciéndonos valor añadido. Creo que me he pasado una. ¿Cuál es la estrategia de Airbus? Bien, esta transparencia es bastante aclaratoria. Nosotros, como compañía, nos queremos focalizar, Airbus se quiere focalizar en la parte importante del avión, que es ser diseñadores de un tipo de producto e integrar al final el producto, es decir, pasar de diseñar y construir a marcar la arquitectura del avión, decir cómo queremos el avión y después ser integradores, tener el montaje final en nuestras instalaciones de lo que es el producto final, el avión, ¿vale? Para eso lo que necesitamos es poder dar grandes paquetes de subcontratación a suministradores importantes, a subcontratistas que sean capaces de asumir esa parte del diseño y la fabricación y dejarnos a nosotros la parte de arquitectura e integración. Y para eso necesitamos que los proveedores pues lo hagan a precio-coste bajo, que muchas cosas las hagan en dólares y que piensen en global, es decir, no se limiten a su círculo, sino que piensen que pueden unirse a otras empresas, formar un pool con otras empresas y convertirse en grupos activos que sean capaces de intervenir desde el principio en lo que es el diseño y la fabricación de partes de avión. Eso se refleja en esta política que veis aquí, el 320, el Airbus 320, el Airbus 330 y el 380, pues nosotros como compañía, nuestros paquetes de diseño y de fabricación eran muy grandes, cada día
han ido bajando un poquito, hemos pasado del 320, 330, que eran iguales, en el 380 los paquetes de diseño y fabricación se le han dado a suministradores externos, en el 350 también ha bajado, y ahí veis un A30X, que será el avión futuro, en el que sensiblemente quien apueste a estar en el programa será empresas que tengan esa capacidad de diseñar y construir, y el A30X pues puede ser o un avión nuevo o un avión antiguo remodelado. Puede ser el 320 hecho de fibra de carbono, de materiales compuestos, en lugar de metálico, como es ahora en aproximadamente un 60% de su estructura. ¿Qué es lo que quiere Airbus? Y no paso de esta porque es importante que veáis en la parte final el Transfer of Responsibility from Airbus a los Tier 1. Los Tier 1, para quien no lo sepa, es un pool de empresas. Airbus lo que ha buscado es conseguir que toda una serie de empresas se unan y sean capaces de suministrarnos los diseños que queremos. Y cuando digo, y lo repetiré otra vez, aunque ya lo he dicho antes, no solamente es que nos diseñen y nos entreguen los planos para que nosotros fabriquemos, sino que sean capaces de aportar tecnología, valor añadido y juntarse entre ellos y convertirse en suministradores a riesgos con diseño y fabricación. Este mundo es global. Y este mundo es global, aunque suene feo y no esté de moda la palabra, pero lo que necesitamos es empresas fuertes y competitivas, empresas grandes, empresas que se junten entre ellas y consigan ir con nosotros cogidos de la mano y producir elementos de avión que reduzcan los costes, que tengan la calidad y que nos posibilite el seguir siendo los primeros en el mercado e incluso superar nuestras cifras, que ya de por sí son bastante altas. Esta situación nos lleva a esta transparencia que veis aquí, en el que nosotros partíamos de un concepto que era el diseñar y construir de nuevo, y a partir de un momento que es la fase MG5 y el Today, es que con la selección de una serie de proveedores que se han juntado, son nuestra línea de suministro, nuestra cadena de suministro, que nos hace ese servicio importante que es empezar a funcionar con nosotros en la parte de diseño. Veis en la parte izquierda que hay algunas empresas que ya trabajan con nosotros, como son Spirit, como son GKN y PFV doble, que asumen esa parte, asumen la parte de diseño, fabricación, ensayos, saben gestionan el producto desde el principio. Intentaron Eso ha sido un boicot. Y ser capaces de hacer ese suministro. Afortunadamente nos alegramos mucho. ¿Y del niño? No sé nada. ¿Qué ha pasado? ¿Sigo? En la parte de ingeniería, por ejemplo, hay una cosa importante. Hemos hablado de tener más de 2.000 suministradores de ingeniería en el año 2007, o alrededor del 2007, que nos daban unos servicios de ingeniería muy heterogéneos y realmente estaban muy poco consolidados, a que poco a poco estamos intentando tener pocos suministradores de ingeniería, pero que sean capaces de dar productos muy completos. Ahora mismo nuestros productos, el 59% de la ingeniería que se hace en los aviones de Airbus se hace desde fuera, no lo hacemos nosotros. Es decir, no somos responsables, aunque tenemos grandes grupos de ingeniería, tenemos muchos ingenieros aeronáuticos, no aeronáuticos, ya no encontramos ingenieros aeronáuticos en el mercado para meterlos en nuestra compañía, pero lo que pretendemos y lo que hacemos es que la parte de ingeniería salga al exterior, que haya empresas de ingeniería que sean capaces de darnos ese soporte. El 350 es una representación clara de lo que está pasando. El 350 es un avión en que prácticamente el 60% del producto se está diseñando desde fuera. Nosotros marcamos cómo queremos la arquitectura de avión, como he dicho antes, pero no diseñamos. Diseñan, podéis diseñar desde fuera. Esto tiene que ver,
y todo va marcado siempre en lo mismo, a fuerza de ser reiterativo puedo ser pesado, del tema de integrarlo todo. También está integrada la logística. Nosotros intentamos que el producto nos llegue lo más completo posible a las líneas de montaje final. Os explico un poco esa transparencia para que lo veáis. En el lado derecho, esos semaforitos que veis no son semaforitos, sino que realmente son las zonas de montaje final, las áreas de montaje final. La última es la FAL, que está en Toulouse y también en Hamburgo, que hay una, y por supuesto también la de España en el sur, y después las otras zonas de colorines, el azul, el verde, ese amarillo y el otro que no sabría definir qué es, claramente son las zonas de montajes estructurales de partes de avión. Por ejemplo, el azul que veis, que pertenece al Reino Unido, es el montaje del ala de todos los aviones Airbus, ¿vale? En el caso español, pues el color ese que a mí me sale rosa aquí, pero no sé cómo es ahí, eso es el montaje de España, que es la parte del TT, que es el estabilizador horizontal y el vertical. El diseño o la forma de fabricar ahora mismo, o de montar, más que de fabricar, de Airbus, es que el avión está partido en 4 trozos y cada país es responsable de una parte del montaje del avión, aunque el montaje final se haga tanto en la FAL de Toulouse como en la FAL de Hamburgo, y en el caso del 400M se haga en España. Esta transparencia lo que quiere representar es que esos hubs, esos centros, son los que de alguna forma se responsabilizan de recibir, concentrar todo el material para después suministrarlo a las FAL de montaje y hacer la entrega del producto final al cliente. Otra vez me he ido. ¿Cuál es la evolución de las cadenas de suministros en Airbus? Pues, ¿hacia dónde vamos? Y eso es importante para todos nosotros, es importante para la industria española, para la industria del País Vasco, y ver cómo se puede integrar en este tema. Hasta el 2008, la parte de fabricación y montaje de la zona de Europa representaba el 67% de todos los productos de Airbus, Airbus Militar y Airbus Operaciones. Solamente un 31% se compraba a Estados Unidos y un 2%, solamente un 2%, era el que salía fuera de esos dos grandes núcleos de fabricación o de producción o de ingeniería. La evolución hacia el 2020 tiene que cambiar sensiblemente y va muy supeditada, entre otras cosas, a los problemas de costes, como es lógico. Eso va a representar que en el 2020 solamente el 55% de los productos que se diseñen o fabriquen para la industria de Airbus se va a hacer en Europa. En Estados Unidos habrá el 35% y hay una figura que emerge importante, que son los países de nuevo desarrollo, los ROW. Ahí están metidos China, está metido India, está metido Marruecos, está metido México. Es decir, ellos representan ahora mismo un bajo coste en producción de elementos para la industria aeronáutica que representa EADS Airbus. Pero solamente en fabricación. Lo que es importante es hasta dónde somos capaces, hasta dónde sois capaces de crecer en el tema de ingeniería y producción, porque lo importante es que en esos países tienen la capacidad de producir a costes baratos, pero todavía, eso está muy puesto en condicional, no son capaces de añadir valor, es decir, de diseñar. Ahora mismo nosotros les damos los diseños y ellos lo hacen, excepto China, que ya han conseguido meterse en ese proceso y son capaces de diseñar y producir. Esto es la globalización de Airbus en lo que se refiere a una ilustración. Está hecho muy así con dibujitos, como veis, es ilustrativa. En el Tier 1, la parte central, está Airbus, y el Tier 1 son las empresas grandes que hay ahora mismo en Europa o en la zona norte de África y en Estados Unidos, que aglomeran, reciben toda la producción, la ingeniería,
los ensayos, todo lo que tiene que ver con el avión, y al final son capaces de poner desde sus centros neurológicos en el hub el material para que a su vez sea entregado a las líneas de montaje final. Es decir, Airbus deja de intervenir ahí, Airbus Military, EADS deja de intervenir, y lo que recibe son los materiales directamente de ese grupo de empresas que son los responsables de hacerlo. Supone que después se abre ese óvalo y aparecerá un Tier 2, un Tier 3, un Tier 4, los que sean, en los que ya empezarán a aparecer grupos más pequeños de otros países emergentes que serán capaces de dar ese servicio. Insisto, eso no significa que no seamos capaces de hacerlo aquí, y luego lo veremos en las conclusiones. Debemos de ser capaces de hacerlo, y hacerlo tan bien como lo pueden hacer esos señores, y a unos costes razonables. La transformación que queremos hacer del 2008 al 2020 pues es de que Airbus, el margen izquierdo, pensaba y hacía, y ahora lo que se trata es que nuestros subcontratistas, nuestra gente, piense y haga al mismo tiempo. Es decir, que se ponga a diseñar, añada valor y también empiece a hacer las cosas que diseña, el compromiso de lo que está haciendo y diseñando. El cambio. El cambio lo resume esta situación que es en el pasado. Nosotros hacíamos y comprábamos, nosotros teníamos una capacidad específica de compra en ciertas partes, principalmente subcontratábamos en Europa y lo hacíamos con pequeñas compañías. ¿Qué es lo que hacemos en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tomaremos decisiones de compra a nivel muy alto de la compañía, de hacer y de comprar, desde las ingenierías, desde producción, desde calidad, se toman esas decisiones de hacia dónde se tienen que dirigir las compras, los diseños, y ya no se hacen a nivel local de en España se quiere hacer no sé qué, sino realmente qué grandes empresas están en el mundo para darnos soporte a lo que nosotros necesitamos. Hacer paquetes integrados muy grandes de trabajo, es decir, hacerlos con un subcontratista grande, aunque ese subcontratista grande tenga subcontratistas pequeños después, pero que realmente formen ese pool de empresas que permita el trabajar directamente con uno, que nos ahorre costes. Todo es por ahorrar costes sin perder nunca ni capacidad tecnológica ni fiabilidad. Comprar en el contenido de offshore y ir a tener pocas grandes empresas. Pocas grandes empresas que trabajen con nosotros. No significa que no trabajen esas empresas con otras compañías. Cuidado, no queremos limitar eso, sino que el nivel de trabajo de Airbus, de ADS en general, sea con pocas empresas, pero que sean grandes, que sean capaces de dar respuesta a esas necesidades. Conclusiones. Las conclusiones para nosotros son que hay que asegurar cuál es la ubicación estratégica de las empresas, qué es lo que quiero hacer, quiénes son mis competidores, quiénes son mis socios, qué es lo que puedo ofrecer al mercado aeronáutico para conseguir posicionarme en la cadena de valor, es decir, ver qué posición quiero alcanzar, qué es lo que quiero hacer, hasta qué cosas puedo hacer. ¿Me dedico solamente a fabricar? ¿Me dedico a diseñar? ¿Me dedico a asegurar mi calidad de alguna forma? La capacidad de ofrecer productos terminados, es decir, que no los necesiten. Esto que no los necesiten es muy relativo, siempre lo necesitarán porque nosotros tendremos que hacer algo, pero que no tengamos que estar encima del fabricante haciéndole las indicaciones, apoyándole, ayudándole a comprar, ayudándole a diseñar, sino que realmente esas empresas estén capacitadas para ser un todo, que sean capaces de hacer la ingeniería, de comprar, de planificar, de marcar la calidad y tener una gestión de producción que dé respuesta a nuestras necesidades. Que tenga una capacidad financiera adaptada a la complejidad y duración del proyecto. Los proyectos aeronáuticos son muy grandes, los aviones son muy grandes, los aviones son muy costosos y no hay ninguna empresa
por muy grande que sea capaz de meterse en un proyecto aeronáutico nuevo. No lo hacemos ni Airbus, ni lo hace Boeing, ni lo hace nadie. O tenemos el soporte porque ya tenemos muchos clientes que quieren el producto, que quieren el avión, o tenemos el soporte de los estados que necesitan un avión, lo necesitan para sus necesidades militares, es el caso del 400M, es el caso del Eurofighter, si no, no seríamos capaces de meternos en ningún producto nuevo. No hay capacidad financiera por parte de las empresas aeronáuticas para eso. Por lo tanto, necesitamos empresas que tengan esa capacidad. Y insisto, si son capaces, que se junten entre ellos para tener esa capacidad. Que tengan flexibilidad ante las demandas que podemos tener. Los picos son sorprendentes, de pronto vendemos mucho, de pronto no vendemos. Un día el mercado demanda muchos aviones y en otro momento lo que demanda son reparación de aviones, es decir, ponerlos al día. Esa es la situación que se produce, con lo cual no podemos asegurar al 100% el negocio. Y evolución tecnológica. Yo creo que se ha expuesto antes en la presentación anterior que me ha dado tiempo a ver, modernizar los sistemas, trabajar con materiales nuevos, ser capaces de añadir valor al producto. Es decir, era una buena representación lo que el ponente anterior hablaba. Eso es muy importante para este tipo de industria. Y como consecuencia de ello, pues lo que necesitamos que tengáis son herramientas integradas en la planificación, tener procesos Lean. No sé si habéis oído hablar de los procesos Lean, están de moda. Toyota es el gran impulsor de Lean, pero tampoco quiero mencionar a Toyota porque ha tenido muchos problemas, pero realmente el Lean significa para nosotros un sistema de gestión de la producción y de la cadena de suministro que ahorra muchos desperdicios, muchas duplicidades y muchos sistemas inadecuados de producción. Es tratar de adaptar a las compañías a reducir los ciclos todo lo posible. La formación para nosotros es importante, la formación, que la gente que trabaja en la industria aeronáutica cada día tenga unos niveles de formación más alta, y no nos estamos refiriendo a lo que pueda salir de las escuelas universitarias, sino de los institutos, de la formación profesional. Es decir, necesitamos potenciar toda esa formación y que en las empresas trabajen gente de todas las especialidades que sean capaces de tener una formación compleja y adecuada en cosas, como veis ahí, pero no tienen por qué ser esas, de los montajes, la verificación, los compradores, que sean buenos conocedores de cómo comprar, de los materiales, que conozcan en profundidad los materiales y sean capaces de aportar cosas nuevas en la parte de ingeniería, de tener tecnologías de producción que vayan en el sentido de los núcleos tecnológicos que queremos poner, es decir, de lo que demanda la industria, no de lo que creáis que es más barato, más accesible o más fácil de hacer. Esta industria es muy compleja, pide cosas difíciles, pide adecuación de la producción, de ser capaz de responder muy rápido a lo que necesitamos. Progresar en el área de equipos y accesorios, y hay una cosa muy importante, en la atención a los servicios. No se trata solamente de hacer el producto, dejarlo y ya me he olvidado porque ya lo he entregado, sino de dar respuesta y ser capaz no solamente de dar respuesta a nosotros, las empresas tractoras, los fabricantes, sino también a veces estar con nuestros clientes. A veces nosotros no vamos a ser los que vamos a ir a responder a un cliente cuando él tiene algún problema en los aviones, el reparárselo o arreglárselo, sino que también se cuente con la necesidad de tener experiencia, conocimientos y disponibilidad para hacer el servicio hasta el último punto, que es el cliente. Para nosotros el cliente es el operador del avión. Y el operador del avión en cualquier momento puede necesitar soporte de cualquier tipo. Para eso no solamente necesitamos contar con nuestros técnicos, con nuestros expertos, con nuestros grupos de reparaciones de aeropuertos, sino que haya respuesta por parte de nuestros suministradores. En consecuencia, necesitamos empresas grandes, empresas que sean capaces de correr con nosotros. Nosotros somos una industria que corremos mucho, volamos, de hecho, y eso significa que el que
se queda atrás porque no es capaz de responder a esas necesidades tecnológicas, no se va a volver a incorporar a nuestra industria. Es decir, hay que estar siempre con un ojo puesto en cuáles son las nuevas cosas que se producen, cuáles son las nuevas tecnologías, qué más se puede ofrecer, porque yo creo que había por ahí alguna anécdota en la que decía, creo que es de algún vasco famoso, López de Arriartúa, algo de eso, que decía que todos los días en la selva se levanta la gacela y piensa en el león, que tiene que correr más que el león porque se lo va a comer, y el león se levanta y piensa que tiene que correr más que la gacela más rápida. Pues esa es la situación que nos encontramos. Tenemos que ser más rápidos en todos los sentidos. O ser gacelas o ser leones. Mejor es ser leones, pero correr y ser capaces de estar en punta en la tecnología. Por mi parte...